Entonces lo que les comentaba es que la señal de seguimiento se comporta relativamente normal, bien entre los extremos menos 6 y 6, pero en algún momento también se dispara. Eso se denomina falsa alarma en este caso. Claramente es una falsa alarma, pero ¿cómo saber yo que es una falsa alarma? Y la única forma de decir que es una falsa alarma es porque estoy pronosticando el mismo valor medio que usé para generar el valor aleatorio. Entonces no hay mejor pronóstico que el que estoy haciendo. Y aún así se me puede disparar la señal de seguimiento. Entonces puede ocurrir que ante una disparada de la señal de seguimiento, yo vea que, no, la verdad es que se puede haber disparado por una falsa alarma, reseteo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, vamos a copiar y pegar como valores esto, para que no se nos mueva más, porque se nos vuelve loco. Okay. No, solo así. Voy a pegar los valores nada más para que no se nos mueva más. Aparece un menos 6, como les dije, por aquí. Aquí no se le fue de los extremos. Fíjense que por el momento casi se va por arriba. Por aquí aparece un error demasiado grande y se va por arriba, ¿no? Se va por debajo, perdón, o sea, por defecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, si uno detecta que pasa eso, que la señal de seguimiento se va por... Dice, bueno, aquí hay alguna probabilidad cierta de que esté errando demasiado por defecto sistemáticamente. Bueno, puede ocurrir. ¿Qué hacemos? Y miremos a ver el comportamiento de la historia. La historia vino de positiva a negativa, ¿qué hacemos? Evaluemos un par de movimientos más. Entonces evaluemos un par, resetea la señal de seguimiento, por ejemplo, vuelve a 0 aquí, o sea, la fórmula de sumatoria que calculamos aquí arriba, esta sumatoria, la volvemos a inicializar aquí abajo, y arrancamos de nuevo con el comportamiento de la señal de seguimiento de aquí hacia abajo. O sea, se resetea la señal de seguimiento, se olvida de todos los errores acumulados anteriores porque tiene la presunción de que hay una falsa alarma. Pero cuidado, puede que no sea una falsa alarma, puede que realmente haya un problema en el método. Entonces, bueno, o en el método o que haya que actualizar cierto parámetro o lo que sea. Entonces, bueno, la señal de seguimiento es muy útil para detectar sesgo o inexactitud. Pero retomemos los métodos. ¿Alguna duda hasta ahí? Es cuestión de practicarlo. La semana que viene hacemos el último coloquio y entiendo que les va a quedar un poquito más claro todo esto cuando empiecen a confirmarlo en ese ejercicio. Una pregunta, profe, sí, si Lucio, puede ser. ¿cómo no? Justamente ahí cuando estaba calculando, comparando los TK, que justamente son muy grandes, que dijo valor 5, 6 o 7, ¿eso se termina por una diferencia entre los parámetros anteriores? ¿O es únicamente decir si es muy grande el TK, ya ahí nuevamente hago la fórmula de acumulación y veo si es una falsa alarma o no? Bueno, sí, exactamente. O sea, la referencia 6, o sea, el valor de corte a partir del cual uno dice es demasiado grande, es un valor estadístico. Viene del análisis. O sea, en cualquier sistema de control, un valor de corte demasiado bajo es capaz de detectar más rápido algún problema, pero también es capaz de darte más falsas alarmas. Entonces existe un equilibrio entre una cosa y la otra. Y de hecho, si volvemos a las slides, si uno utiliza más menos 6 como extremos, en la probabilidad de falsas alarmas, es decir, de que los límites se excedan por casualidad, como nos pasó recién, es del 3%. O sea, si yo estuviese trabajando, por ejemplo, entre más menos 3, o sea, cualquier valor por encima de 3 o por debajo de menos 3, enciende la alarma, entonces me la pasaría más veces mirando estas falsas alarmas, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, hay, no sé, una tira de, no sé cuántos datos son estos, vamos a mirar. Son 20 y pico de datos, quiere decir que si es del orden del 3%, es muy probable que nos pase más de una vez. Por ejemplo, aquí, bueno, ahí de un número muy grande. Ahí no se da. Ahí no se da. Ahí no se da. O sea, lo que uno puede corroborar es que se va a dar, probablemente, por ser del 3%, pero haber
20 y pico de datos, es probable que cada 4 más o menos se genere alguno. No sé. Ahí ven, ahí se dio una, y es una falsa alarma. Lo malo de la señal de seguimiento es que una vez que se dispara, por algún motivo, cerca de un valor positivo o negativo muy grande, aquí fue por el lado positivo, después para que vuelva a bajar, tiene que haber varios datos con error negativo. Entonces, recién ahí descomprime y baja ese. Entonces, por eso es que hay que resetearla de vez en cuando, porque la señal de seguimiento a lo mejor está andando bien, pero alguna vez se disparó por algún motivo y se quedó oscilando, en lugar de en torno al 0, entre menos 6 y más 6, se quedó oscilando en torno al 3, es decir, entre menos 3 y más 9. Entonces a veces se dispara a valores por arriba del 6, pero es porque se desplazó la media en la cual oscila. Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta. ¿Se entiende lo que quiero significar? A veces por algún motivo se acumuló algo de error en alguna dirección, pero después se estabilizó y quedó bien. Pero ese error acumulado en esa dirección, si la señal de seguimiento no se resetea, quedó cargado, digamos, en la mochila de la señal de seguimiento, que acumuló todos esos errores. Entonces, en lugar de oscilar la señal de seguimiento en torno al 0, oscila en valores positivos o negativos, en cual sea el caso. De nuevo, todo esto con mucha práctica van a ir agarrando destreza. Veamos los métodos para series estacionarias para que ustedes puedan, podamos hacer el coloquio la semana que viene y los demás. La serie estacionaria, como les dije, se compone de mu, el nivel de la serie, y una componente aleatoria que debería tener media 0 si no está cejada, y una sigma, una dispersión o distribución o error estándar, que es de alguna manera lo que es generado en el que oculté en las celdas que tienen letra blanca, ¿no?, en el Excel. Esa sigma es la dispersión poblacional de la demanda. Esa dispersión poblacional, si no hay sesgo, se parece mucho, si no hay sesgo, y si el método es perfecto, es idéntica a la dispersión de los errores. Pero como el método todo el tiempo trata de adaptar y de encontrar ese valor, típicamente la dispersión de los errores es un poquito más grande que la dispersión poblacional sigma. Más allá de eso, veamos qué tipo de técnicas podemos utilizar para hacer pronósticos de series de tiempo estacionarias. Una muy usada es el promedio móvil. El promedio móvil hace un pronóstico a futuro haciendo el pronóstico de los últimos n datos. Entonces, volviendo a este caso, vamos a poner aquí. Toda la parte aleatoria la voy a dejar, porque si no me voy a volver loco. Acá vamos a hacer pronóstico. Recuerden, estos pronósticos los armé con este sigma, con esta media, y aquí tengo voy a hacer promedio móvil. Vamos a hacer un promedio móvil de orden 4 para pronosticar. ¿Qué sería el promedio móvil de orden 4? Sería el pronóstico del periodo quinto, lo armo con el promedio de los últimos 4 datos. Esto ustedes todavía no lo conocen. Voy a hacer las cosas como corresponde. La situación es más o menos esta. Ustedes tienen 4 datos de demanda, con esos 4 datos de demanda pasados, hacen el promedio móvil y dicen el pronóstico para este periodo es 13,079. Un ratito después, un día después, ustedes pueden corroborar realmente cuál es el dato. O sea, aparece este dato. 15,66. O sea que tuvieron un error por defecto, de menos 2,58. Y el error absoluto es
el número absoluto de esto que está acá. Y después vamos a ver si la señal de seguimiento, porque depende del MAT. No lo sé yo, el MAT. Lo vamos a calcular después. Si quieren, si confían en que este MAT es lo que está acá, entonces podemos hacer la señal de seguimiento diciendo igual, suma, vamos a empezar a acumular errores, dos puntos, F4, bolilla, sobre este MAT. También calculémoslo, asumiendo que ese es el MAT. Todavía no lo sabemos, pero asumamos que es el mismo MAT que teníamos antes. Y bueno, y ahí va la señal de seguimiento. ¿Qué ocurre después? Bueno, como entró un nuevo dato, puedo hacer un nuevo pronóstico con la serie de tiempo. Fíjense, ahora hago el promedio de los últimos 4 datos, bajó un nivel. Usó el último dato, se olvidó del anterior, del primero, promedio móvil de orden 4. Últimos promedios. Y ese es el pronóstico. Viene el dato, bastante bien. Puedo calcular el error, el absoluto del error, y la señal de seguimiento. Fíjense que ahora es re por exceso, entonces se compensa un poquito la señal de seguimiento. Próximo dato. Perdón, ¿qué puedo hacer con este dato? Próximo pronóstico primero. Fíjense cómo el pronóstico subió mucho. ¿Por qué? Porque se fue un dato muy bajo en el pronóstico y apareció un dato alto, es una serie de varios datos altos, y por eso sube mucho el pronóstico. ¿Qué ocurre con la serie? Da un dato bastante alto, pero no tan alto como lo pronosticado, por eso el error es en exceso, por eso hay un valor absoluto que es este, y por eso una señal de seguimiento que se incrementa. Se va a valores más cercanos a cero, se incrementa respecto al valor negativo. Vuelve a pronosticar usando los últimos 4 datos. Vuelve a recibir un dato que es, recuerden, estos datos se generaron en torno al 15, así que son datos teóricamente deberíamos aprender a pronosticar bien. Bueno, da un error y un valor absoluto y un signo. Vamos a hacer esto más fácil. Y una señal de seguimiento. Nuevo pronóstico. ¿Ven? Nuevo dato. Error y señal de seguimiento. Ahora el dato fue más alto de lo que pronosticaba. Nuevo pronóstico. Nuevo dato. Error y señal de seguimiento. Nuevo pronóstico. Nuevo dato. Muy alto. Error y señal de seguimiento. Nuevo pronóstico de orden 4. Fíjense cómo ya el último dato lo hace a él corregir su estimación de la media. El último dato le da tan alto que su estimación del valor medio lo hace ir hacia arriba, digamos, ¿no? Dice, pero para el promedio de los últimos 4 datos ahora no habrá cambiado el mu. Entonces, esa intriga que él tiene, recuerden que en el modelo nuestro nosotros efectivamente le cambiamos el mu, se lo pasamos de 15 a 16, esa intriga le va generando a él la idea de que guarda, que a lo mejor estoy errando con mu, por eso va corrigiendo sus pronósticos, no los deja todo en 15 y después va a 16. Lo va actualizando a medida que le van apareciendo nuevos datos. Aparece el dato y se comió la mague, ¿no? Podríamos decir que se comió la mague. El nuevo dato es 14,5. Y entonces, ese amague lo va a cerrar ahora en la otra dirección y por eso la señal de seguimiento vuelve a mejorar. Lo que no quiere decir que no ha hecho un error muy grosero, ¿no? Entonces ahora su pronóstico lo vuelve a hacer promediando el último dato y ahora es más conservativo, no se anima a decir que la cosa va para arriba. ¿Y qué observa? Y observa un valor más alto. Entonces, bueno, la idea es esa, es tratar de hacer de que el modelo no se coma los amagues. Fíjense, por ejemplo, acá ahora va a pedir un poquito más de 17 y le aparece un 13. Entonces es como que... En fin, vamos a ir esto hasta el final.
No me acuerdo dónde estaba, creo que está ahí. Bueno, obviamente que todos estos valores hay que dilucidarlos y hacer la proyección, ¿no? Y puedo hacer el pronóstico para el periodo que sigue. El pronóstico para el periodo que sigue, que es el último, simplemente tirando esta fórmula para abajo. Ese sería el pronóstico para el periodo 24, que es un periodo futuro. Y fíjense, vamos a mirar a ver si el MAT cambió respecto de lo que nosotros habíamos pensado. El MAT nuestro era 3 cuando teníamos pronóstico perfecto, ¿se acuerdan? Vamos a ver cuánto da el MAT con estos que no son pronósticos perfectos, son pronósticos que se van adaptando, no conocen el 15 ni el 16. Incluso más bajo dan, 2,75. Eso depende de la composición, insisto, de cómo va actualizándose el valor del pronóstico. Fíjense que muchas veces, incluso conociendo el valor de mu de antemano, podemos llegar a un sistema con pronósticos con un sigma más chico, en este caso un MAT más chico que el MAT que se obtiene cuando uno tiene los pronósticos perfectos, el valor de mu conocido. En fin, no quiero aburrirlos más con esto. ¿Se entendió la idea del promedio móvil? Es simplemente hacer el promedio de los últimos n datos. Entonces es como ir adaptando esa estimación del mu en el tiempo a partir de conocer los comportamientos de los últimos 4 o n periodos. ¿Qué impacto tiene el n? ¿Se lo imaginan? ¿Qué ocurre si el n es igual a 1? ¿Qué ocurre si el n es igual a 1? N es el número de datos pasados que utilizo para hacer el pronóstico. ¿Qué ocurre si el n es igual a 1? Y estarías asumiendo que haces el pronóstico sobre el único dato anterior, digamos. Exacto, muy bien, muchas gracias. O sea, observo un dato de 13,4 y digo, mañana va a ser 13,4. Y mañana hace 18. Observo el dato de 18 y digo, mañana va a ser 18. Y vuelve a ser 15. Es como el ansioso que pronostica lo mismo que está viendo, dice va a ser... Bueno, esa reacción es muy buena desde la perspectiva de si algo cambia, me doy cuenta rápido que cambia. Tiene mucha velocidad de reacción. Pero por otro lado, tiene mucha variabilidad. El sigma le da muy grande, porque está comiéndose los amagues todo el tiempo. Todo azar se lo traga. Vamos a hacer el ejemplo. Miren, si yo hubiese puesto aquí, en lugar de este pronóstico, yo hubiese puesto directamente el pronóstico igual a la última demanda nada más, ¿sí? Y lo proyecto. Vamos a mirar los errores. El valor absoluto de los errores y la señal de seguimiento. La señal de seguimiento voy a tener que corregirlo. Acá el MAT era 3, algo, ¿no? 3,8. Como para ser justos. Vean lo que ocurre con los errores. Y los errores empiezan a tener valores muy, muy grandes en comparación a lo que tenían, 12, 15 de error, ¿no? Señales de seguimiento que se van, en este caso, valores negativos muy, muy grandes. Y eso tiene que ver con que es muy ansioso, muy nervioso se le llama, o sea, el tipo tiene poca capacidad de suavizar. Por el contrario, si el n es grande, es más lento para reaccionar, pero suaviza mucho más su comportamiento. O sea, gráficamente,
Supongamos que tenemos una serie que es así y así. Si el n... No sé por qué me hizo eso. Lo curvo automáticamente. Si el n es grande, o sea, si tengo muchos periodos al pasado viendo, voy a tener poco movimiento en torno al valor y una reacción bastante lenta respecto de cuando va a reconocer que cambió el nivel. Si yo tengo un n chico, voy a comerme muchos amagues, o sea, voy a hacer cosas así medias raras mientras está estable, porque él cree que cambió, pero no cambió. Pero cuando realmente cambie, lo va a detectar más rápido. O sea, va a tener más ruido, o sea, va a ser más sensible al ruido, al error azaroso, pero va a tener más velocidad de reacción. Entonces, de ahí es donde se reconoce, volviendo a la presentación, que a mayor n, mayor suavizamiento, mayor estabilidad, y es necesario para ser ruidosa, cuando el sigma, cuando la aleatoriedad es grande, y a menor n tengo mayor velocidad de respuesta ante los cambios, ¿no? Pero menor estabilidad. ¿Qué ocurre con, qué alternativa hay al promedio móvil? En lugar de promedio móvil, podemos usar lo que se llama suavizamiento exponencial. El suavizamiento exponencial, a ver, si ustedes imaginan el promedio móvil, hace esto, básicamente. Vamos a llamar aquí peso de los datos históricos. Entonces, si uno tiene un promedio móvil de orden 4, por ejemplo, el peso de los datos históricos es, nosotros estamos paraditos aquí, imaginemos, en este momento, el tiempo, y estamos queriendo pronosticar hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué peso le damos si nuestro promedio móvil es de orden 4, qué peso le damos al último dato, al dato más reciente? Bueno, básicamente 25%, porque es, si uno hace el promedio de 4 datos, a cada dato le está dando 25%. 1 sobre 4. Entonces 25% ese, 25% ese, 25% ese, 25% ese dato. Y a todos los demás, nada de peso. Si el promedio móvil es de orden 6, bueno, le dará un sexto de peso, sería 0,16 de peso a los 6 datos que están acá, y nada a todos los otros. Y si el promedio móvil es de orden 2, le dará 50% a estos 2 datos, y nada a todos los datos de atrás. Entonces, el peso que reparte entre los datos históricos se reparte de forma uniforme. Y así es que cuando se va moviendo, va saliendo del rango algún dato y incorporándose uno nuevo. Existe una forma más inteligente de hacerlo a eso, que se llama la suavización exponencial. La suavización exponencial pretende darle a todos los datos históricos un peso que suavice exponencialmente hacia el pasado. Se pueden hacer suavizaciones con más pendiente, o se pueden hacer suavizaciones con menos pendiente. La naranja es una suavización que le da mucho peso a lo más reciente y rápidamente decae hacia el pasado. ¿Qué sería eso? Es una forma o una parametrización en la cual la velocidad de reacción es muy alta, porque le da mucho peso al dato más reciente, y es muy baja la suavización, o sea, no se estabiliza. Por el contrario, la fucsia, la última que hice, es una suavización más estable, pero con menos velocidad de respuesta. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo hago yo para hacer una serie exponencial de pesos hacia el pasado? Lo hace implícitamente la función que les voy a mostrar ahora. Es muy, muy fácil.
Se define un coeficiente de suavizamiento, alfa, típicamente menor que 0,3, porque si lo subimos de 0,3 le da demasiada velocidad de respuesta, pero poca estabilidad. Entonces, típicamente ese alfa es menor a 0,3. Y una vez que se define ese alfa, simplemente, después podemos ver la demostración de por qué realmente es un factor que se va suavizando hacia el pasado del tiempo, pero simplemente lo que se hace es construir el pronóstico multiplicando el último dato por alfa y multiplicando el último pronóstico por 1 menos alfa. Entonces, si ustedes eligen el alfa 0,3, por ejemplo, al último dato se le da peso 0,3, 30%. Y al último pronóstico, 70%. Pero fíjense cómo se comporta. Aquí abajo está la demostración de por qué es una suavización exponencial. Porque si ustedes miran, aquí tienen 0,3, supongamos, por el último dato. Y 0,7 por el último pronóstico. Pero el último pronóstico se armó haciendo 0,3 por el dato anterior más 0,7 por el pronóstico anterior. Y el pronóstico anterior, se armó haciendo 0,3 por el pronóstico, por el dato anterior del anterior y 0,7 por el pronóstico anterior del anterior. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, aparece que el dato último tiene peso alfa, o sea, 0,3, por ejemplo. El dato anterior tiene alfa por 1 menos alfa, o sea, 0,3 por 0,7, que sería 0,21. El dato anterior tiene 0,3 por 0,7 por 0,7, o sea, siempre va multiplicándose por 0,7 y por lo tanto se va achicando el peso, tal como había dicho hoy, el peso histórico hacia el pasado. Arranca con 0,3, 0,21, 0,14, etc. Obviamente esa sumatoria da igual a 1, porque si no diese 1 no estaría repartiendo todos los pesos. Esa sumatoria da 1 en el infinito, ¿no? Reordenando los términos estos de cómo se arma el pronóstico, también podemos notar que, fíjense que simplemente haciendo un reordenamiento algebraico, el pronóstico se arma con el último pronóstico corrigiendo menos alfa por el error cometido. O sea, si el error es positivo, se compensa en la dirección opuesta. Entonces es como que de alguna manera el método se va corrigiendo en los pronósticos que hace con una suavización o con una suavidad alfa. Visto por donde quieran, no hay ningún problema, ustedes traten de reconocer o de interpretar a dónde estamos yendo. Básicamente estamos tratando de repartir pesos hacia la historia, dándole mayor peso a lo más reciente para poder reaccionar rápido si hay algún cambio y suavizando el peso hacia el pasado. Implementándolo, y con esto cierro la clase de hoy, implementándolo en el Excel. Vamos a implementar también método de suavización exponencial en el coloquio, no se preocupen. El pronóstico sería algo así como, bueno, inventemos un primer pronóstico para el primer periodo. Supongamos que alguien nos dice el pronóstico es 15. Vamos a hacer algo así. Porque en el primer periodo no puedo hacer pronóstico porque necesito, fíjense la fórmula, necesito alfa por el dato anterior más 1 menos alfa por el pronóstico anterior. Y yo no tengo pronóstico anterior, ni dato anterior. Entonces el primer F lo invento, 15. Porque conozco la serie, entonces me apiolo y pongo el valor que corresponde. Después, ¿qué hago? Armo el pronóstico haciendo alfa 0,3 por el último dato más 0,7, es decir, 1 menos alfa en este caso. El alfa uno lo puede cambiar y da distintas distribuciones de peso, ¿no? Multiplicado por el último pronóstico. Entonces armo este pronóstico del periodo, en este caso en la fila 33, con 30% del último dato y 70% del último pronóstico. Y eso me da 12. Este es el error absoluto de esa sencillez.
Y eso lo proyecto hacia abajo. Próximo pronóstico. 30% del valor, 70% del pronóstico. Próximo valor. De nuevo, 30% del valor, 70% del pronóstico. Y así va evolucionando. Y el pronóstico que hace para este periodo, que sería este que está acá, el último es ese. Como lo armó, 30% del último valor, 70% del último pronóstico. Vamos a ver el MAT, a ver qué tal nos fue. Bueno, un poquito menos que cuando sabíamos la data real, un poquito más que el promedio móvil de orden 4. ¿Significa que el promedio móvil de orden 4 es mejor que la solución exponencial con un alfa de 0,3? No. Para esta serie de datos funcionó mejor, da un MAT más chico. Pero no implica que sea. De hecho, si uno lo mira, el pronóstico perfecto da más MAT, como les mostré, que es el que realmente da en el valor medio de la serie, 15 o 16 en el caso. En fin, eso es todo lo que tenía para compartirles hoy. Sé que es mucho material, hablar de todos los pronósticos, métodos, etcétera, es algo que, bueno, estos cuatrimestres con una semana menos y con tantos feriados nos han llevado a una situación un poco pesada. Yo voy a dejar estas grabaciones para que ustedes las repasen, disponibles en el entorno, y bueno, y ahora abierto a preguntas. No sé si quieren preguntar algo respecto de esto. Podemos probar a cambiar el alfa. A ver qué ocurre cuando lo bajo a 0,2, por ejemplo. Los escucho. Probemos un alfa distinto. Bajó un poco, el más. Ponemos todavía más bajo el alfa. Si le bajo el alfa, le estoy dando mayor suavidad, menor velocidad de reacción. O sea que si le bajo el alfa, de alguna manera estoy tendiendo de la primera zona a hacer que se parezcan todos cada vez más al 15, pero le va a costar reaccionar hasta darse cuenta que es 16. Depende de la serie de datos. No puede predecir de antemano el comportamiento, pero esa es un poco la tendencia que uno podría observar. Bien. ¿Dudas? ¿El pronóstico ahí lo estás haciendo sobre la demanda o sobre...? El pronóstico lo estoy haciendo sobre la demanda del periodo previo. Ahora voy a ocultar para mostrarte. Supongamos que estamos en este nivel, yo oculto todo lo demás. Vos estás en este periodo en el cual el planificador había pronosticado 14,891 y la demanda fue 16,911. Entonces, ¿cómo hago ahora que ya pasó el periodo, ya vi que le erré por menos 2,02? ¿Cómo hago para pronosticar para el próximo periodo? Simplemente tomo el último dato y lo multiplico por... Esperen que voy a copiar. El último dato y lo multiplico por 0,1 en este caso porque es el alfa que elegí, y a 0,9 lo multiplico, que es el resto, lo multiplico por el último pronóstico. De esa manera construyo el pronóstico. Después viene el dato y me doy cuenta que volví a errar, siempre voy a errar, no se preocupen por eso, en este caso por menos 0,74. La señal de seguimiento se modifica también. ¿Sí? Sí, sí, ahí lo veo. ¿Y eso no es que se puede hacer para más, considerar más de un periodo anterior? ¿O sí? ¿Perdón? Ese sería interesante. Por ejemplo, nosotros... Te escucho, sí. No, si me entendiste la pregunta ya. Sí, o sea, tratar de hacer una suerte de evaluación considerando no solo el último periodo, sino los periodos anteriores. O sea, una suerte de mezcla entre la asociación exponencial y el promedio móvil. El promedio móvil mira n periodos hacia atrás. Bueno, pues es que sería básicamente el ARIMA, son modelos así, ¿no? Son modelos, bueno, no sé si lo han visto, pero son promedios móviles. Lo que yo digo es, implícitamente la asociación exponencial ya tiene en cuenta, fíjate esta diferencia.
Si vos mirás, cuando vos armaste solo con el pronóstico f de t menos 1, ahí en ese f de t menos 1 está incluido el dato de t menos 2, porque ¿cómo armaste el f de t menos 1? Con alfa de t menos 2 más 1 menos alfa por f de t menos 2. Ah, claro. Ya está como implícito. Y en el f de t menos 2 está. Entonces, si vos lo querés hacer, como decís, podrías hacer alfa por d de t menos 1 más alfa por 1 menos alfa por d de t menos 2 más alfa por 1 menos alfa al cuadrado. O sea, básicamente aparece un poco tu idea de ir tomando datos hacia el pasado con cada vez menos peso. Está implícito en la función. O sea, uno podría decir que el método de asociación exponencial tiene en cuenta infinitos datos pasados, no solo n, infinitos datos pasados. Todos implícitamente a partir de haber incluido al último pronóstico. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos estamos quedando sin tiempo. Profe, ¿la próxima clase es el lunes o ya pasamos al miércoles? Yo diría que el miércoles, como para dar un poco más de respiro. Calculo que va a ser el miércoles. Y ahí teóricamente voy a dar, no teóricamente, voy a hacer un coloquio en el cual voy a implementar este método de asociación exponencial en series que tienen tendencia y estacionalidad. O sea, voy a proyectar estas ideas sobre una serie un poco más compleja, digamos, ¿no? que tiene... calculo que me llevará media hora repasar estos últimos conceptos teóricos y después. Por eso es que, no sé, por el horario... Sí, calculo que será el mismo miércoles. Pero lo comunico. Gracias, profe. No, pasa que también Nelly puso consulta, creo que el lunes Ok. a las 2 de la tarde, pues eso, capaz que Mejor el miércoles, entonces, convocaba ¿no? a otros. Bien, entonces mejor el miércoles. Bien. Yo creo que sí. Bien, perfecto. Entonces nos vemos el miércoles de la semana que viene para ya hacer el último coloquio y cerrar el curso de administración. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, Buen gracias fin a de- todos. Gracias. Una igualmente. pregunta, profe, perdón que se me Sí, cortó un Lucio. poco el audio. Entonces, ¿el lunes tenemos clases o recién el miércoles? No, el miércoles, Lucio. El lunes Ah, me perfecto. decía Andrés que habría consulta de operativa 2.